Bienvenidos una vez más a su programa de Échale Cácaro, donde les traemos recomendaciones de películas para ver en el mes más bonito del año, porque es Halloween y pues es ya una tradición aquí en Échale Cácaro hacer el maratón de películas de terror. Les traemos otras recomendaciones para esta semana. Vamos a arrancarnos con cine asiático. Bueno, además de que los asiáticos son muy buenos haciendo películas de terror, tienen argumentos muy originales y muy buenas actuaciones, hay que decirlo. Tenemos la ventaja nosotros de que es una cultura que nos queda muy lejos, entonces muchos de sus significados y mucha de su estructura cinematográfica ya de por sí es rara para nosotros. O sea, esto se lo agregamos a la temática del terror, pues más suspenso, más ñáñaras, más de todo, ¿no? Por eso agrada tanto de este lado del charco, de este lado del mundo, el cine de terror asiático. Así que no podíamos irnos sin un breve especial de películas de terror asiáticas. Y para empezar, vámonos con una sinopsis de The Host. ¿No es así, César? Host del año 2006, el fabuloso año de 2006 donde todo cambió, no sé qué. Pero John Bong-Ho nos entrega una verdadera joya. Para quien ubiquen o no ubiquen a John Bong-Ho, es el director que ganó el Oscar por mejor dirección de Parásitos y también ganó mejor película. Y pues se llevó todo, ¿no? John Bong-Ho en los últimos Oscars, en estos Oscars, los Oscars más chafas de la historia, yo creo. Bueno, pero vamos a dejar eso aparte. John Bong-Ho hace esta película antes de ganar el Oscar por Parásitos, que se llama The Host. No confundirla con el libro que salió, la película del libro que salió después, que es muy diferente, es una especie de romance vampírico diferente. The Host, esta es la que vale la pena. Cuando salió, la comparaban incluso con Tiburón, por el tipo de película, y yo creo que sí da un poquito a lo que se parece un tipo de película como de Tiburón por cómo manejan el suspenso. Es la historia de una familia, de la familia Park, que viven, bueno, viven y trabajan cerca del río Han. Y ellos se dedican a vender comida en un puestito de comida, me cuenta un tipo de puestito de tacos, donde ahí también viven, muy acostumbrado a los asiáticos vivir en espacios muy pequeños, de ahí vive la familia Park. La hija de Park Gang-do, perdón, es que es el padre de familia, eh, va a la escuela todos los días y va de regreso. Entonces, todo empieza un día muy, muy particular. Están viendo jugar a una miembro de la familia que es la tía de una niña, esta niña Park Hyun-seo, que están viendo la jugar en una especie de competencias de arco, todos están muy entretenidos metidos viendo la competencia, mientras algo extraño está pasando afuera de su changarrito de fritangas y de tacos. No son fritangas y tacos, de hecho son calamares que se ven bien buenos. Pero entonces en el río Han, la gente que está ahí tomando, bueno, descansando, tomando su día, porque además es un lugar muy turístico, ven como algo cae de un puente y se acerca a ellos y se dan cuenta que es una criatura muy al estilo asiático, ¿no? Y esta criatura de repente les llama mucho la atención y lo empiezan a alimentar. Y a esta criatura le da por salirse del agua, salirse del río y se dan cuenta que es un monstruo gigante que empieza a perseguir a todos los turistas. Y bueno, de ahí llega por donde está distraída esta niña Park Hyun-seo y la secuestra el monstruo, ¿no? En una escena de acción buenísima, esta es una escena de terror con un monstruo y acción muy bien lograda, está muy, muy bien hecha. Yo recuerdo que cuando esta película salió, mucha gente la criticó que los efectos especiales se veían falsísimos y se veían chafísimas, pero la verdad es que no. Nada más para que se den una idea, el mismísimo Peter Jackson metió mano para crear los efectos de esta película. Le hicieron con el estudio de Peter Jackson Weta Workshop, hicieron tanto el monstruo, el diseño del monstruo y el diseño del monstruo digital y el diseño del monstruo físico. Cuando el monstruo está realmente ahí, lo hicieron ellos. Entonces los efectos especiales son efectos especiales de la calidad del Señor de los Anillos. Todo esto se desenvuelve
con este monstruo que atrapa a esta niña, se la lleva, la secuestra, y la historia se trata de la familia en una lucha, en una persecución por salvarla y tratar de rescatarla aquí, con la esperanza de que todavía esté viva. Es realmente, es una película de terror muy, bueno, pues es un estilo coreano en el que tiene que ver mucho la influencia del gobierno, corrupción, cómo el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, fingir que el monstruo no existe, aunque ya todo el mundo lo vio. Y tiene que ver un poquito, ese peso de que tienen que no solo luchar contra el monstruo, sino también contra la sociedad y el gobierno que les quiere obstruir todos los caminos para recuperar a la niña. Porque además el gobierno quiere tapar un poco al gobierno de Estados Unidos, que son los culpables por haber creado al monstruo. Nada más, esa es la sinopsis, nada más que no puedan ver en el tráiler. La película está muy bien hecha, muy bien lograda. Creo que es una de las mejores películas de terror de monstruos gigantes. Si ustedes vieron, por ejemplo, la de Cloverfield y les gustó, pues yo creo que está mejor que Cloverfield, muchas cosas. Los monstruos de ambas películas son muy padres, pero en esta sí lo podemos ver en toda su gloria, y en Cloverfield nada más son embarradas de queso en una tortilla. No logramos apreciarlo como nos gustaría, ¿no? O sea, está muy padre el concepto, la idea, pero al final Cloverfield termina siendo una historia muy cursi y boba. Esta película aterriza muy bien a todos sus personajes y los mete en un drama familiar muy bueno, además de que Ujú. cada actor involucrado en la película le echó todas las ganas del mundo para, para hacer algo bueno, y la verdad es que les quedó muy bien. Sí, creo que es una película que vino a sorprender porque de hecho es, bueno, en esa época era complicado que ese tipo de cine llegara a América. Tendrían que ser películas excepcionales para que nos las presentaran a nosotros de forma comercial, y creo que también Peter Jackson tuvo algo que ver con eso, con la distribución. Eh, Antes de adentrarnos ya en la zona de spoilers y de comentar las otras dos películas, los pros y los contras. Creo que una parte muy importante que tú comentabas que tiene esta película es la crítica. Siempre les he dicho yo aquí que el mensaje de las películas es la parte más importante. Si una película no tiene mensaje, ya desde ahí ya empieza a caer. Y esta película maneja una crítica a muchos niveles, una crítica a la sociedad, eh, pues a la sociedad de Corea del Sur, pero de una manera muy inteligente, porque yo creo que esto es lo que más le gusta al director hacer, porque lo plantea esta crítica desde el punto de vista del protagonista, que es de la clase obrera, y va extendiendo la crítica hacia la sociedad de cómo lo tratan a él por ser de la clase obrera, de cómo lo tratan, cómo trata él a la sociedad por ser de la clase obrera, y cómo el gobierno trata a la clase obrera, y cómo los problemas más allá de Corea del Sur, en este caso por culpa de Estados Unidos, tratan a la sociedad obrera de Corea del Sur. Es un mensaje muy fuerte, escondido detrás de una película inteligente. Eso dentro de los pros, en los contras, creo que la comedia coreana a veces es un poco complicada. Creo que aquí le sobra un poquito. Ya ahorita que adentremos, que nos pongamos un poco más específicos, pues les cuento precisamente por qué considero yo que la comedia, sobre todo en esta película, sale sobrando un poco, pero bueno, es su cine y así les gusta a ellos. ¿Algo más que quieran agregar ustedes a pro y contras? Esta película, yo la vi cuando todavía no estaba muy familiarizado con el cine asiático, y la verdad es que justamente eso fue lo que me confundió, porque de repente estás viendo todo el drama de esta familia que pierde a la niña, etcétera, y de la nada empieza a ocurrir un chascarrillo y se convierte en una escena de slapstick, de comedia física, y yo dije, ¿qué demonios está pasando? O sea, ¿se supone que tengo que estar triste o tengo que burlarme de ellos? ¿Qué está pasando? De repente se empiezan a revolcar todos en el piso y yo dije, ¿qué rayos? Están locos estos tipos. Es que Pero creo que el problema es que igual no hay una familiarización o una familiaridad con el cine coreano. El cine coreano tiende a hacer mucho esto. O sea, no es todo terror y todo drama y todo risa. O sea, hay una mezcla de todo.
Y Pero es justo, que fue un cambio muy extremo y a mí me hizo así, o sea, no es como de que, vamos, no es como en los Avengers que hay una escena de acción y de repente dicen un chistorete como para liberar la atención. No, aquí de repente se convierte ¿y dónde está el piloto? En Scary Movie. Yo dije, ¿qué está pasando? Se cruzaron es los que canales. es parte de la forma en la que ellos llevan la situación, no sé cómo explicarlo. Em, Tienden a hacer este tipo de cosas sobreactuadas porque de alguna forma así es su cine desde origen. Pero realmente creo que eso es lo más padre de esta situación. O sea, si tú ya estás ambientado a verlo, lo ves con total normalidad. Una persona que igual viene y nunca lo ha visto, le va a costar un poco entender por qué hay estos cambios en la narrativa. Pero es que es el típico modo de la narrativa coreana o de la narrativa japonesa, ¿no? Que de alguna forma exageran estas sensaciones. Pero a mí realmente personal, a mí me encanta que tengan estas cosas, o sea, que sea terror y drama y risas, o sea, que te explote la cabeza. Eso me gusta muchísimo y no le veo nada de, o sea, de en contra. Para mí está fantástico así. Pero pues, Es que es como lo que comentaba un poco, ¿no? Que es como el estilo coreano que no puede dejar de ser así una película coreana que además está tratando de presentarse al mundo, porque igual podemos verlo en el estilo de comedia inglesa, por ejemplo, que igual les encanta manejarlo. Y en películas de terror también se ha visto mucho y es muy característico esta comedia tipo Benny Hill y estos chistes que a mí en lo personal no me gustan y me salen sobrando mucho en el cine inglés. En el cine coreano creo que este es Son muy como, sarcásticos. sí, es muy raro, no sé. Es que eso es parte de su lenguaje cinematográfico. Y muy específicamente de los coreanos, porque los japoneses no hacen tanto eso. Los no hacen tanto coreanos, drama. Ujú. ajá, Ajá, o sea, no, bueno, no sobreactúan tanto en el sentido de la comedia, pero sí sobreactúan en otras cosas, o sea, sí como que sus expresiones o formas de actuar también son, o sea, es como, creo que tiene que ver con la idea de que tienen esta onda arrastrando del teatro kabuki, entonces es una sobreactuación para ellos, ¿no? Al final de cuentas. Es como teatro. Ujú. Pero hay otras películas que tienen otra narrativa, que es un poco más, pues ellos dirían, yo creo que occidental, y no se ve tanto la sobreactuación. O sea, sí existen estas dos partes, pero a mí personalmente la idea de la sobreactuación y de que se tiran en el suelo y dan vueltas y se empiezan ahí o sea, como a exagerar esto, me gusta mucho, me parece muy cómico y no sé si lo hagan en realidad, ¿no? Pero no, ya. además es más original, ¿no? Es más como ver su cine más fiel, porque si ellos empiezan a tratar de imitar el lenguaje cinematográfico del cine occidental norteamericano, pues queda mal, ¿no? Porque no es lo mismo. Es mejor cuando se agarran a sus raíces y creo que eso lo hace muy bien John Bong-ho y ganó el Oscar con eso. Sí. Y de hecho fue por eso. Sí. De hecho, creo que es esa onda que hace con los personajes. O sea, por ejemplo, en este creo que sale Song Kang-ho, que hace de Park Hang-doo. Y él justamente es el perdedor. O sea, es el protagonista perdedor. ¿No? Es un perdedor, un papá perdedor, un hermano perdedor, un parásito, pero de alguna forma a través de la película, o sea, siendo él hasta atacado y tirado en el suelo y hace como que todo este drama de que lo atacan, y, o sea, la comedia, pero la verdad, atrás de la comedia hay un drama muy fuerte y además se vuelve un héroe. Entonces, creo que está bastante bien lograda. De hecho, también Host para mí es una de mis favoritas totalmente de las películas coreanas. Así, cuando la vi, y me gustó muchísimo. Además, a mí es mi favorita de John Bong-ho sobre Parásitos incluso. Creo que es de lo mejor que ha hecho. Ya ha hecho Sí, cosas muy buenas, sí. pero creo que esta... la verdad es que, como dice Daniel, tiene críticas y todo, pero la verdad yo creo que con esta película quería divertirse. Y creo que se No, y lo nota. logró. Sí. No se vayan a enojar, pero a mí me gustó más la de Okja.
Y buena. está bien fea. Está bien Bueno, fea. Es como Está bien Netflix, divertida. le voy a dar dinero a alguien para que haga una película rápido que tenga así punch. Bueno, no, Está está este, bien. divertida con el a- monstruote gigante que es amigable. antes de que empiecen los caterrazos, Y los spoilers. me voy a arrancar con la segunda película. La recomendación es de The Call, una película de Netflix. Bueno, se realizó el año pasado, pero tengo entendido que por el COVID y todo esto, el año perdido, apenas se estrenó, bueno, hace un mes, También surcoreana. también surcoreana. Esta película trata sobre una joven que se acaba de mudar a una casa con sus papás y de repente, Seo John, de repente pues por hacerles del destino, conecta una llamada con quien descubre es la persona que vivía antes en esa misma casa. Bueno, el teléfono funciona como una especie de nexo entre tiempo, viaja, eh, digamos, es el mismo espacio, pero diferente tiempo, viaja al pasado con estas llamadas y se empieza a hacer amiga de la joven que vivía antes en esa casa. Juntas descubren que iba a sufrir un tremendo accidente, bueno, accidente entre comillas, eh, ah, provocado por su madre que es abusadora. Entonces tratan de evitarlo. Hasta ahí la sinopsis a raíz de sus planes que arman para tratar de evitar este terrible acontecimiento, pues se desatan muchas otras cosas que ya es donde te empiezan a introducir el terror en esta película. Bueno, más manejado como suspenso que terror, la recomiendo mucho porque a mí se me hace un tema bastante original. Yo había visto este argumento, pero en películas de drama, no en películas de terror. Me gustó cómo lo manejaron y de igual forma, antes de adentrarnos a territorio de spoilers, creo yo que el director perdió de cierta manera el piso y al final se fue un poco más hacia el entretenimiento que hacia la originalidad. Creo que debió de haberse mantenido sobre una línea que ya había planteado muy bien en el argumento de la película y que llevaba un desenlace épico. O sea, yo creo que la película había sido muy buena, tal vez no tanto dentro del género del terror, pero sí dentro del género del suspenso, y se desvió completamente, por lo menos en el tercer acto, por irse a un camino más hacia el entretenimiento. Esa es mi opinión. Ahorita vamos a adentrarnos un poco más y voy a explicar bien por qué considero esto, pero no me voy a meter en spoilers sin hablar de la tercera película. ¿Alguien quiere agregar algo de Call? Creo que No. eso es lo que pasa cuando el cine surcoreano o asiático quiere americanizar las cosas, ¿no? Sí, La echan es- a perder. No, no, así no se- quedó mal, la verdad es que no, no dices, ay, qué chafísima. Pero sí, como dices, pudo haber estado mejor y la tenía más fácil hacerla mejor. Pero ¿sabes qué? Creo que pasó. A lo mejor Netflix le dijo, oye, es que esto se va a vender en Estados Unidos. Necesito que le hagas así ya está, ¿no? No, quién sabe. pues hasta, Pues a mí hasta sí me donde entretuvo y sí me gustó, pero creo que caí. Hasta donde yo tengo entendido, Netflix permite hasta eso trabajar tus propias historias. No, yo no tengo noción de que haya puesto como algún límite o algún cambio dentro de alguna producción, como en otras productoras, como lo hace Warner, como lo hace Disney. Creo que Netflix es un poco más libre y siento yo que sí fue como una decisión del director. No sé si sea el caso, estoy suponiendo, y no sé cuál haya sido el motivo, pero bueno, ahorita nos adentramos en eso. Y pues bueno, la tercera recomendación de de esta semana es Ghost Mansion, una pequeña joya que me encontré por ahí, también de Surcorea. Surcoreana. Una película muy interesante que plantea varias historias dentro de una misma locación cuando un caricaturista de un medio impreso llega a buscar historias para plantarlas en sus dibujos. Conoce ¿cómo? Al conserje El conserje. al conserje de esta mansión. Bueno, es una
es una mansión, es como una Una vecindad, unidad habitacional. una unidad habitacional, una vecindad. Y el conserje le empieza a platicar las historias de las personas que han habitado en este lugar y las cosas que han pasado, ¿no? Las cosas sobrenaturales. Entonces, cada Historias historia de es como fantasmas. ajá, es como un pequeño cortito de terror y se van ligando una con otra. Se me hizo muy interesante, me gustó, me sorprendió. Yo no esperaba que fuera a estar tan buena. Igual no es así como la superproducción, no es la super película, pero tiene muchas, muchas cosas interesantes que de igual manera, ahorita que entremos en territorio de spoilers, les voy a explicar por qué. Pero sí, yo creo que la recomiendo y a pesar que creo que The Host es la mejor de las tres recomendaciones que les traemos esta semana, creo que esta es como la más Digerible. actual, como que la que siento que es como un público más actual, Y además es de este año, desde este año. Ujú. 2021. Sí, porque The Host es muy buena, pero a lo mejor Ya se ya, siente. ya se siente viejita. La verdad es que los efectos son tan buenos que no se ven malos. O sea, es como si vieras ahorita El Señor de los Anillos y dices, bueno, ya sé que tiene su edad, pero muchas cosas se siguen viendo bien, todas se sostienen bien. The Host se sostiene muy bien porque además donde tiene que usar un prop real lo usa, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor de repente sí dices, pues sí hay cosas aquí que ya no. Pero esta de Ghost Mansion, sí, sí dices, sí, se ve que es de ayer. Y fíjate que se le ve, no se le ve un presupuesto ocultado y aún así, o sea, Sí, con pequeñas cosas van manejando ahí el suspenso, metiéndote en el terror y creo que eso es lo que se agradece, ¿no? Porque ya ni se preocupan por eso. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la zona de spoilers, spoiler alert. Si no han visto las películas, yo les recomiendo que primero las vean porque el cine está hecho para eso, no para que se los cuenten. Si quieren contar, vayan a una donde cuentan cuentos ahí en las como librerías. nosotros. Pero bueno, tenemos que criticar las películas, no nos llamamos Échale y Cácaro por nada, así que vamos a dar paso a estas tres producciones surcoreanas. Bueno, yo creo, comparto un poco la opinión de Abel en el sentido de la película de Host. Yo cuando la primera vez que la vi fui a la Cineteca, estaba ahí muy emocionado porque no tenía idea de qué iba a ver. Y la primera parte de la película como que te va adentrando mucho a que es esta película de terror, tal vez como un mini Godzilla por ahí, porque lo manejan más o menos igual que los japoneses en el sentido de la creación de la criatura, un poco más moderno en ese entonces, y de repente empiezan a salir estas secuencias más específicamente cuando están en el velorio y se empiezan a tirar al suelo y abrazarse porque están demasiado tristes y el primer impacto que tú tienes es como que, ok, pues sí, están tristes, falleció un integrante de su familia, lo que sea, y de repente empieza esta exageración y te saca mucho de onda tú como espectador cuando no, como dice ella, cuando no estás acostumbrado a este tipo de cine, te saca muchísimo de onda y dices, oye, ¿en qué momento van a dejar de llorar? ¿O qué pasa? O sea, ya que continúe la trama, ¿qué sigue? Ya después, más adelante, pues entendí que ese es el estilo cinematográfico de allá, empecé a ver más películas, más producciones del país y también entendí por qué lo hacen. Yo siento que es como una firma, como decíamos hace rato, sí es como parte de su estilo. Ahora, la polémica está aquí. En este tipo de películas, ¿sobra o está bien realizar? Yo siempre he estado en contra y lo he dicho aquí muchas veces que la comedia con el terror a mí no me gusta. Entiendo por qué lo hacen, pero a mí no me gusta porque Yo comparto lo mismo. es muy difícil desarrollar el terror en imagen, en cine. Tienes que hacer que el espectador se enganche con el personaje que va a sufrir y siento que la comedia te saca. Entiendo que lo hacen para que te relajes y después te vuelvan a subir a esta montaña rusa de emociones. Entiendo el propósito, entiendo que hay películas donde está bien logrado. A mí no me gusta. ¿Qué dicen ustedes? Es una parte muy, muy propia de la idiosincrasia del cine coreano, ¿no? Ya después que vi más producciones de ese país,
me di cuenta de que así es su sentido del humor, así como dicen, que así como el humor británico es muy característico de allá, de que si lo intenta hacer alguien que no es británico no va a funcionar porque es propio de su idiosincrasia, así con el cine de Corea del Sur. Si ven también en el juego del calamar como que se repiten las mismas cosas y en otras películas. También en Okja se repite también, todo es muy solemne, pero de repente aparece un personaje que es el de Jay Gyllenhaal, que es como una caricatura de Hanna-Barbera, que está ahí, que no tiene nada que ver con todo lo demás. Eh, entonces, pues yo entiendo que es como parte de su sentido del humor también en Parásitos, pues es comedia con suspenso y pues creo que una vez que entiendes eso, ya como que agarras la onda más de cómo es de qué es lo que vas a ver, ¿no? Tienes que entender de dónde viene, qué es lo que vas a ver. Es como también si ves cine de Bollywood y de repente se ponen a cantar, al principio no vas a entender por qué rayos están cantando, pero pues así son sus películas, justamente. Y a bailar. Me pregunto cuáles serán los clichés del cine mexicano, no sé cómo verán en el extranjero el cine mexicano. No sé si dirán, ay, por narcos. Buena pregunta, ¿eh? Pues hablar fresas como los de la Condesa. No, pero el característico. O sea, algo que tenga que ver con la idiosincrasia, no tanto con los estereotipos, sino Ajá. como con Ajá, los... por eso es característico de aquí, hablar muy Ah. como Jonathan, que vive allá en la Condesa. Yo no vivo en la Condesa. Y que también se repite Soy de mucho, Iztapalapa. que también en el cine coreano se repite mucho ese tema de la lucha de clases y demás. Al menos en lo que yo he visto, como que es algo que está muy presente ahí siempre. Yo creo que esto de la onda del drama y la comedia y el terror se dan cierto tipo de películas que es como de algunos en específico directores, o sea, no todos. Hay cine de terror coreano que realmente no usa la comedia para nada, un montonal. No sé, Whispering Corridors, que son 5 y en ninguna de esas 5 hay una tipo comedia ahí metida. Pero sí creo que, por ejemplo, en Host lo usan mucho porque también es un tipo de narrativa que se da para el drama. O sea, como aquí es un poco también drama, lo usan así. No sé si han visto como novelas coreanas, entenderán que todo es un poco sobreexagerado, ¿no? O De sea, todo, ¿no? esas golpes, esas risas, o sea, es como una bomba de exageración. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso y creo que Host no era como una película en inicio de terror. O sea, más bien es una película de un monstruo ahí, ¿no? Y ya, porque Sí, de hecho, así yo la piano siento. como tal, hay otras, hay miles, y esas de verdad no utilizan, o sea, de hecho hasta la fotografía cambia, todo se ve más oscuro, la música no permiten estas como drama, bueno, como risitas, como comedia, pero en este caso se prestaba muchísimo porque al final de cuentas los personajes están hechos para eso, o sea, cada uno representa una cosa, ¿no? O sea, el perdedor, la hija que tiene que cuidar casi al papá, la otra que es demasiado lenta y que por eso no sobresale, o sea, tiene el talento pero no tiene la decisión. Entonces, todos están hechos para ser un personaje que al final van a desarrollarse y van a lograr una misión en conjunto como familia, o sea, tanto que se van a rebelar contra pues, un monstruo creado por otra nación y van a tener que pelear contra su propia nación que los están como pues persiguiendo, ¿no? Entonces es como un tipo de cine que sí se da mucho en Corea en específico, pero que pues no es la marca del cine de terror coreano, o sea, hay una cantidad de cosas y de hecho pues la exageración está presente en un montonal, en dramas, en otros que no sé ni siquiera cómo clasificar, porque Tiene una mezcla, ¿no? extraños que no sabría. Entonces, ni son drama, ni son comedia, ni son musicales, o no sé, una cosa muy rara. Pero sí, creo que The Host no tiraba a ser exactamente una película de terror.
como tal. De hecho, yo siento que no, bueno, yo no la considero tanto de terror, ¿eh? Yo entre drama y ciencia ficción, algo así la siento. No, No no, sé qué opinan los espérame. demás. A lo mejor toda la película en conjunto no tiene todas las características que nosotros conocemos de una película de terror así tal cual, pero el más grande acierto de esta película es esa secuencia que nos comentaba César cuando sale el monstruo del río. Híjole, nada más esa escena es terror, terror puro. Eh, Sale del río y empieza a atacar. Para empezar es de día. Es muy complicado hacer secuencias de terror de día. Casi siempre nos las presentan de noche, en lo oscuro. Ves al monstruo o al atacante allá a lo lejos, parado, borroso. Aquí lo estás viendo en primer plano, se va al fondo, regresa, atacando a todos los que están ahí en el parque echándose su lunch. En Y toda es su una gloria. secuencia, no, está increíble esa secuencia. Sí, sí es muy buena. Eso es horror puro. Y yo creo que esa escena, nada más esa escena, pone en un pedestal a toda la película dentro del género. Creo que es una masterclass esa escena, de plano, o sea, sí está muy bien desarrollada. Sí, pero, o sea, igual por eso la confusión, ¿no? Porque como tiene muchas partes que podrían, o sea, no, creo que el problema quizás es la visión que te hace ver solamente algún tipo de cine, ¿no? Entonces de pronto el cine europeo es cine de arte, el cine americano de terror tiene ciertas cosas que pues tú ya encasillaste tu cabeza en eso. Entonces de pronto ver cine oriental, pues a veces hay cosas que no te van a hacer clic a la primera, porque igual no es tan lineal su narrativa, ¿no? O sea, cinematográficamente hablando no va a ser igual que ver todo lo que has visto antes. Igual lo hindú, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, o sea, sí es así como, ¡fua! ¿Por qué de pronto están bailando? Eso En sí, una escena innecesaria. pero le agarras la onda porque es parte de, o sea, entonces sí, es muy difícil. O sea, realmente creo que eso es lo divertido, ¿no? Estar buscando y viendo cosas diferentes. Si no, pues, Yo creo que esta película es un pasito que da Bong Joon-ho a un mensaje que ha manejado en muchas películas y que va muy dirigido a una patada en las bolas a Estados Unidos. Porque desde Okja, desde Post, incluso Parásitos, de repente toca mucho ese tema de cómo alguien que es ajeno a tu casa, en este caso Estados Unidos, llega a tu casa y la contamina y hace en ella lo que quiere y crea un mal en tu propia casa y además no le importa y lo deja ahí. En la película Host, el monstruo surge porque un doctor que trabaja para el ejército de Estados Unidos le manda a Chichincle tirar un montón de desperdicio tóxico en el río Han, claro. pero una barbaridad, o sea, al principio te mandan, te ponen un montón de botellas, que además eso sí pasó en realidad. El ejército de Estados Unidos sí tiró un montón de porquería en su río y lo contaminó. De hecho, de ahí surgió la idea de hacer esta película para Bong Joon-ho. Entonces, yo siento que Bong Joon-ho ha usado mucho ese mensaje en contra del intervencionismo de Estados Unidos que tiene en su país. Históricamente, Estados Unidos de alguna manera separó lo que es ahora las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, cuando China estaba invadiendo Corea y tenían un régimen ahí que querían poner para que gobernara toda la península de Corea. Y Estados Unidos fue a meter su cuchara para no dejar que China se apoderara de esa península y pues por eso se dividió al final Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es la parte que le pertenece a Estados Unidos y Corea del Norte es la parte que le pertenece a China. Entonces, pues los gringos decidieron mantener ahí a su ejército y actualmente todavía tienen bases militares ahí. Y creo que la idea de Bong Joon-ho de crear esta historia es muy parecida a cómo surgió Godzilla para los japoneses, que surgió ante el terror de las bombas nucleares que Estados Unidos tiró durante la Segunda Guerra Mundial. Es más o menos el mismo tema. Y es más o menos el mismo mensaje que creo que Bong Joon-ho plantea una y otra vez hasta que le dieron el Oscar, ¿no? Es un Creo que parásito que vive en tu casa y te la contamina y te la destruye y te hace un monstruo. Más que ser una película de terror, un drama, etcétera,
al final sí construye el mensaje de que hay un parásito aquí en nuestro país que se alimenta de nosotros y nos está además dejando su porquería. Sí, también creo que el O sea, éxito más de, una crítica política. Bueno, de todo, pero sí. creo que el éxito para que tuviera el Oscar fue exactamente por ahí va, ¿no? O sea, creo que era la idea, porque el cine coreano con estas críticas ha existido desde hace mucho tiempo, pero de alguna forma tuvo ya como un momento, pues, así que se alinearon los chakras, no, no es cierto. Pero, pues sí, porque por ejemplo hizo este boom, tanto en musicalmente, Corea empezó a retumbar más allá de lo, porque antes era ¿te gusta eso de Corea? Así como que, o te gusta lo coreano, te gusta lo japonés, y era algo así como un despectivo, ¿no? Y esta generación ahora, pues, lo volteó, porque de pronto, pues, todo el mundo conoce a BTS, todo el mundo conoce a Pink, a Blackpink. Entonces, todas estas ondas influyeron también en la visión o en abrirse a ver este tipo de cine. Y de alguna forma, lo que plantea él es pues que en todos lados del mundo, y también yo creo que por ahí el éxito del juego del calamar, que en cualquier parte del mundo no todo es bonito, ¿no? O sea, hay este tipo de personas que están como al límite, ¿no? Al límite de viviendo cosas así terribles, el que está abajo, el oprimido, el que está arriba, el rico y el pobre, todo esto. Entonces, creo que ese es el gran éxito, porque al final de cuentas, pues doramas ha habido toda la vida, pero siempre han sido rosas, ¿no? Entonces, esta muestra es lo que yo creo que le dio, por ahí va, ¿no? A la crítica y pues por fin lo logró, incluyendo esta crítica social, porque de otra forma, pues, no sé. Sí, de Sí, hecho, bueno, para mí Corea es drama, así tal cual, drama. O sea, no que todo manches, lo que chavo. veo para mí es drama. No, pues la verdad, o sea, Pues Bueno, es que sí hay terror, la verdad. Hay mucho terror, métete, pero échale cácaro, ahí recomiendan películas coreanas de terror. velo. Bueno, sí, creo que está pasando un fenómeno muy parecido a lo que sucedió con Kurosawa. En Japón se hacían películas muy interesantes, visualmente impactantes, películas hermosas que el cine americano no entendía, el público americano no entendía. El primer director que logró llevar esas propuestas japonesas a un estilo medianamente entendible para el público americano fue Akira Kurosawa. Y eso le trajo un reconocimiento, es una leyenda este director. Ya se está empezando como a globalizar el cine. Y ahorita, bueno, Japón ya nos venía bombardeando con películas. Voy a hablar específicamente de terror porque estamos en especial Échale Cácaro de terror. Desde el 2000 empezaron a llegar muchísimas producciones de Japón de terror y creo que Sí, ahora es el turno de Corea que ya están como adoptando un lenguaje porque es lo que les comentaba yo al principio del programa. A nosotros nos brincan mucho las películas de terror asiáticas porque es una cultura muy diferente a la nuestra por la distancia que hay entre nosotros, pero se está construyendo un lenguaje visualmente universal y eso ha hecho que estas películas que a lo mejor allá, estos argumentos, estas historias que a lo mejor allá llevan muchísimo tiempo existiendo, se están volviendo muy entendibles acá, como el juego del calamar. O sea, allá hay miles de producciones como el juego del calamar. Acá llega una que le entendemos y pues todo el mundo nos volvemos locos, ¿no? Entonces, creo que es eso. Creo que The Host fue una de las primeras y por eso también bueno, ahorita vamos a platicar del teléfono y de la Ghost Mansion. Creo que ya están empezando, o bueno, ya lograron encontrar una fórmula de lenguaje cinematográfico que funciona tanto allá como acá. También yo veo que tiene mucho que ver que los temas que tratan, esas películas coreanas, es muy identificable con otras culturas que también están afectadas por el intervencionismo gringo, porque finalmente es algo que tenemos en común, como que todos los países que hemos sufrido el intervencionismo gringo, que no tienen los Estados Unidos, por obvias razones. Entonces no es lo mismo que veas una película de gente que está luchando por pagar sus deudas hecha en Estados Unidos, con una película hecha en un país en donde también sufren
las iniquidades del libre mercado. Entonces ves algo como el juego del calamar y como que te identificas, ¿sabes? Yo lo vi y dije, eso podría estar pasando en México. Esto pudo haber sido una serie mexicana Totalmente. por los temas que trata, por el personaje, por el protagonista. O sea, en una película americana no verías un personaje así. No verías un personaje así, lo verías de otra forma. O sea, puede ser la misma historia, pero lo verías planteado de una forma completamente distinta. Entonces creo que el cine coreano, quizás por eso, bueno, los medios coreanos están teniendo tanta aceptación en el mundo, justamente porque es una forma de ver la vida que se asemeja a la nuestra, o al menos así lo entiendo yo. Sí, Igual cuando vi como The dice Hobbit, Yasmín, ¿no? Del pobre y el rico, ¿no? sí, que no sé por qué en el cine americano como que eso no está tan presente, o lo tratan de una forma como muy superficial, no sé cómo decirlo, pero o sea, lo ves en una película de Hollywood y dices, bueno, eso es de Hollywood, eso es un artificio, eso es un mundo fantástico, no me identifico con eso. Ves el calamar y dices, me identifico con ese tipo, yo sé lo que está sufriendo. Sí. Y de hecho esta onda no es nueva, o sea, este drama no es nuevo. Yo me acuerdo mucho de una película que la verdad es que ni me acuerdo de su nombre, pero había una niña y la niña, es un musical además, es un musical tan extraño y la niña trae cargando la pobreza en forma de un muñeco. O sea, Es la una pobreza. metáfora. No me acuerdo cómo se llama la película, pero Caballeros del Zodiaco. no, es otra. Iki cargando a Sean. No, es muy extraña, pero sí, o sea, y justo ya empiezan a mostrar este lado de Corea no tan divertido, ¿no? O sea, el Corea pobre, el Corea de las carencias. Y lo de, pues sí, creo que más bien, por ejemplo, Kurosawa sí lo hizo así, pero de alguna forma también el éxito de Kurosawa fue que nunca jamás, o sea, cuando él empezó a hacer cine muy, muy occidentalizado, como el cine negro que tuvo alguna vez, pues no fue tan aceptado, ¿no? O sea, ese cine como que no les gustaba a Occidente, querían cine o sea, de Japón, así con samuráis y cosas así. Entonces, creo que es encontrar la narrativa, pero con temas de allá, ¿no? O sea, como con la cultura de allá. O sea, solamente vas a modificar la forma de contarlo, pero al final la historia es como de ese núcleo, ¿no? De esa cultura. Entonces, sí, de alguna forma es justo eso, que ya están encontrando como la manera de contarlo, ¿no? O sea, para que sea más digerible, porque pues sí, igual cuesta, ¿no? O sea, también mucha gente no se avienta a ver una película, no sé, de cine oriental porque dura 2 horas y es súper lenta, ¿no? Entonces, y sí, eso también pasa. Entonces, creo que pues por ahí vamos ya avanzando a universalizarnos. No sé si sea bueno o malo, pero... Quiero decir que las 3 películas que les recomendamos ahora, aunque son coreanas, están bien entretenidas, bien digeribles y con un buen de punch, o sea, están buenas para un maratón, no importa si la quieren poner con una jalada como Scream o cualquier otra tontería de ese tipo. La verdad es que estas tienen mucho punch, mucho contenido y no están pesadas de ver, o sea, te vas clavando un momento al otro, tienen ese ritmo al que estamos muy acostumbrados las 3. Sí, no está que chiquitano o una cosa así, ¿no? Justo lo que comentábamos. Un poco, lo difícil, o sea, lo difícil no es tanto contar estas historias, ¿no? Sino contarlas con un lenguaje cinematográfico que sea apto para el mundo. Que la historia sea igual de impactante tanto en Corea del Sur como acá en América. Eso es lo que, como director, podría haberse complicado. Y precisamente, un muy buen ejemplo de esto es la película del teléfono. Creo que a lo mejor no se puede considerar tanto terror porque no tiene muchas escenas violentas. Sí las tiene, pero la película se preocupa más en construir el suspenso para llegar a estas escenas, la angustia por saber lo que va a pasar con estos personajes que son arrojados a un abismo enorme. Un abismo Y del tiempo. un abismo del Ya, tiempo, spoiler. sí. Bueno, Bueno, spoilers, cuidado. Tiempo y espacio y todo, ¿no? entonces, a ver, aquí
a lo mejor al director se le fue la mano, porque creo yo que si lo hubiera dejado con un lenguaje más al estilo de la cultura asiática, hubiera funcionado mejor. Creo que, pues como comentaba César, creo que se agringó demasiado. Creo que buscó como el giro y el giro y el giro de tuerca al final demasiadas veces y cayó en el error. Bueno, el más grande ejemplo de producciones que ha cometido este error es Game of Thrones, ¿no? Que ya buscas sorprender a cualquier costo, ¿no? Más allá, te pasas por el arco del triunfo, el argumento y el chiste es sorprender y ya, como sea. Creo que ese es el error de esta película, que se venía construyendo muy bien porque los personajes están muy interesantes, la trama es muy sencilla, están en la misma casa, se hablan por teléfono. La de el pasado va a ser asesinada por su madre porque tiene un trastorno mental y la madre no sabe qué hacer con ella. La del presente está tratando de salvarla. La mujer del presente pierde a su padre en un accidente y ella se siente culpable. La mujer del pasado logra rescatar a su padre, ella se siente como con esta deuda y la ayuda a sobrevivir, pero a raíz de esto se desata que la del pasado es como bueno, su trastorno la vuelve Es una psycho killer. una psycho killer, sí. Y entonces Ya es un psycho killer, sí. la del presente está amarrada a las decisiones de, pues, La de loca una del pasado. Entonces, lo manejan muy bien, como película de suspenso es muy bueno. Yo creo que a Hitchcock le hubiera encantado este argumento, es muy bueno, Sí, sí, pero al final, creo da demasiadas vueltas de tuerca y empieza como a perder el piso, ¿no? Creo que por ahí alguien comentó que tenía contraargumentos por ahí de esta película. Y el problema justamente con esta película que yo vi es que, como tú dices, abusa mucho de los clichés, pero de los clichés al estilo americano. Pon tú que tuviera giros de tuerca, aunque fueran exagerados, pero que fueran interesantes, pues uno diría, bueno, esta película es un viajezote, pero está buena, ¿no? Pero como que los clichés que usa son muy típicos del cine de Hollywood, de esas películas de Hollywood que, como tú dices, por querer sorprender sacan cosas y más cosas, así de que, oh, de repente, oh, todo fue un sueño, oh, no, en realidad no era un sueño, en realidad estamos en coma, y cosas así. Yo no existo, soy un robot. Cosas así salidas de la manga que se ve que son como que ya no saben qué hacer. Algo así pasa en esta película. Y aquí voy a tener que salirme un poco del tema porque tengo algo en contra de esta película. Algo que no me gustó para nada. No me gustó que justamente al perpetuar estos clichés de Hollywood, perpetuaran el cliché de la persona con una enfermedad mental que se convierte en una loca asesina. Ese cliché es repugnante, ese cliché es algo que me sorprende que siga existiendo en pleno siglo XXI, en esta época en la que es tan público ofenderse de muchas cosas, que pues muchas veces con justicia se ofende a la gente de esas cosas. Y en esta ocasión yo noto que como que ese cliché la gente lo sigue aceptando como si nada. Ah, sí, está loco, seguramente va a querer matar a la protagonista. Está el cliché del loco que es noble, que es bueno, que es romántico, que ve la vida de una forma diferente y en realidad no está loco, los locos somos nosotros. Y está el cliché del loco que es un enfermo asesino que te va a destruir como el Joker, como Hannibal Lecter, como esta tipa. Y los dos son clichés ofensivos, entonces es como si hicieran blackface, es como si hicieran yellowface en esta época. Entonces yo vi eso y dije, ¿qué diablos? O sea, es como si la tipa saliera con la cara pintada de carbón, o sea, es así de ofensivo y sin embargo ahí está, y Netflix lo presenta. Netflix que se las da de tan inclusivo y de tan progresista, te presenta una película que perpetuó un cliché que debería haber muerto hace años. ¿Qué diablos? Ya me toqué. Pero a No, lo mejor, muy mal, cancelada totalmente esa película. a lo mejor las personas con enfermedades mentales también quieren el derecho de ser villanos. A ver, yo preferiría Pero, ser villano si fuera un personaje. pero, o sea, si vas a ser un villano, tienes que ser un villano pues, bien desarrollado, ¿no? Sí, o sea, no con clichés. O sea, es como decir, es con el gato. es como decir, Señor Moore. es mexicano, entonces es narco y es ignorante y es tramposo.
Y es Pero a mí sepia. me parece que ni siquiera se ve tan loca. O sea, bueno, o sea, en el sentido de que no se ve loca hasta que ya empieza a matar. Y O por sea, Sí, eso, y eso es lo peor, totalmente. que se es los una, hayan no, inventado, o antes sea, solamente es una víctima. Una es una víctima. Sí, víctima. Y de La repente te loca dan un en la montón de historia cosas. es su mamá. O sea, sí. la mamá es la loca. O sea, porque es la que hace los, que según acá la brujería y La todo. mamá es una fanática, entonces no está tan sacado de la manga. Dice, sí, o sea, sí creo que haga Por eso eso, porque ajá, una exacto. Pero fanática. al final ella no está tan loca, o sea, sí simplemente es una persona que está viviendo abuso, ¿no? O sea, por eso ese comportamiento. Y de Sí. repente te la cambian Y por pero tiene completo. lógica, o sea, Es tiene que lógica tiene el por qué se lógica. O vuelve, sea, sí, porque los se vuelve sociópatas loca. no se crean del vacío, ¿eh? Exacto. O sea, tienen una Yo, razón yo, de creación. yo creo que Sí. eso es de lo que dice Daniel, que perdió el piso el director, pudo haberlo planteado de una forma muy diferente. Y eso que dice Abel, que agarró un cliché norteamericano, lo usan para todo, creo que ahí son de las características que se refiere Daniel en las que perdió el piso. Pero ¿de dónde sacas un loco? Es Es que no, que, es que no realmente no, es necesariamente que, tiene de que ser hecho, loco. en la cultura, o sea, es muy común que haya esta situación de venganza, ¿sabes? O sea, Sí. en Corea la venganza no es un cliché, es una razón. Entonces, si ella de alguna forma fue abusada todo el tiempo por su mamá, ella tenía todo el derecho de alguna forma de contraatacar. Entonces, no es tanto eso, simplemente que después ya se fue demasiado, exacto, ya, o sea, la muerte de la madre pues tendría hasta cierto punto un sentido dentro de la película, ¿no? Pero después ya se fue justo eso, o sea, el director ya de pronto no supimos qué hizo y de pronto ya había tantos giros y de pronto la mamá Sí. aparecía y desaparecía y el papá igual, ya no sabías nada, ¿no? O sea, todo podía pasar y entonces no tenía un desenlace, caías en esta espiral de sin saber hacia dónde iba la película. Entonces como que ahí sí ya no era tan, o sea, aparte no sé si la física y las matemáticas lo permiten realmente. O sea, no. Bueno, de hecho, la pura llamada, o sea, no, No, o sea, en el sentido de que de verdad hubiera un agujero negro o algo así que conectara, ¿no? O sí, o sea, sea, un desastre de tantos cambios, ajá, ¿no? ajá, o O sea, sea, sí, sí, en el un efecto universos mariposa paralelos, te sí. plantea otras cosas, pero bueno, no, No, También totalmente de acuerdo. tiene una laguna argumental muy grande esa película que la arruina, además de todo. Sí, al final. La No, ujú, escena después de durante los toda la créditos. película. Durante toda la película. O sea, esta mujer a la que está en el futuro, ocurre algo en el pasado y cambia su Creo que a alguien presente. no le gustó. O sea, cambia su presente. Pero, o sea, se supone que ocurrió en su misma línea de tiempo, luego entonces, si tu papá está vivo, si en el pasado se murió, pero le salvaron la vida y ahora está vivo, ¿cómo es que esta mujer no tiene memoria de eso? ¿Cómo es que está como Marty McFly cuando regresa al presente y no sabe lo que está pasando? Porque regresó a otra línea de tiempo de donde no pertenece él. Pero esta mujer sí pertenece a esta línea de tiempos, ¿no? ¿Por qué no sabe lo que está pasando? Debería decir, ah, claro, se están formando recuerdos en mi cabeza. ¡Oh, cielos, es cierto! Siento yo que sí, eso sí, debería haber pasado porque tendría más sentido, pero no es como, Abel, oh, estoy en otro planeta. es ciencia pero eso ficción, pasa muy Abel. seguido en Es una casi todas, película. Pues ajá, está en mal casi hecho, está todas mal las hecho. películas o animes que abordan este tipo de cosas, es muy común que pase que el protagonista no recuerda, ¿no? Pues está Que mal hecho. pero es parte de la misma historia. O sea, no Está sé si mal han hecho. visto Tokyo Revenge, pero es la misma idea. O sea, él va recordando ya después de que necesitaba recordar hace 5 minutos antes para salvar al prota. Ah, no, La después. verdad, la verdad es que todo eso no importa si lo hubiera hecho bien. Si Es lo que hubiera, sí, no, si hubiera hecho abusó. bien, A mí sí me estaba. gustó. A mí la verdad sí me gustó. Solamente como dicen, el final es lo único que dices, pues cayó en lo mismo. O sea, se repite y se repite. Y si hace una segunda parte, pues qué hueva, ¿no? Porque va a ser lo mismo y se va repitiendo. O sea, pero todo Al lo menos que demás, la verdad, exista a mí un me final. gustó. Al menos que exista un final y no nos lo haya querido dar en esta primera. Creo que Daniel nos va a Pero decir pues no. cómo pudo haber estado mejor. Sí, Sí. a ver, entiendo tu punto de vista y estoy de acuerdo en mucho de lo que dices. ¿Qué opinas si la mamá hubiera sido el verdadero villano de la película y ella hubiera forzado a la persona con la enfermedad mental a convertirse en esta psycho killer? Y eso hubiera sido la intención de la mamá, sin quitarle lo fanática, o sea, dentro de su fanatismo, transformar a su hija en este monstruo. ¿Eso te hubiera agradado más? O sea, que no recayera todo el peso de la maldad
en esta persona, sino que hubiera un titiritero detrás de ella y a lo mejor sacar a la luz esto al final, creo que a mí me hubiera hecho más interesante. ¿Tú hubieras estado de acuerdo con ese manejo de personaje? A lo mejor hubiera tenido más sentido. Quizás hubiera tenido más sentido, se hubiera justificado más. Pero lo digo por tu comentario de que sientes que es una película ofensiva en ese sentido. ¿Crees que así no hubiera ofendido? Pues tal vez, o sea, justamente como hubiera tenido más sentido, quizás hubiera dicho, bueno, es un cliché, pero al menos está justificado de una forma realista. No es así como de decir, sí, de repente me vuelvo mala. Ya, ja, 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 ja. Pero no se Es que volvió no era mala de mala. repente. No, ajá. Es que la idea de la película es que no, ella no era mala de repente, ella era mala desde antes. Siempre fue mala. El fanatismo de la mamá no es un fanatismo, se supone que la mamá realmente es bruja. O sea, No, y realmente aparte la maltrató está por años. viendo O sea, la también maldad eso de te la afecta en la hija. cabeza y te vuelves Ajá. malo, o sea, te vuelves No, loco. es que, bueno, o sea, como yo lo entiendo, la mamá realmente es una bruja, o sea, realmente, sí, fanática o lo que quieras, pero ella sabía el futuro de su hija y sabía que, por eso le dice, yo he visto que estás ligada a muchas muertes. ¿Por qué? Porque ella iba a matar. Entonces la mamá la mata como para cortar. Bueno, creo que aquí el punto, Abel, sí tienes razón en que se debe de dejar de lado estos clichés, sobre todo en la sociedad actual, en que pues mucha gente está al pendiente de los errores. No por nada a Guillermo ¿Qué del Toro haces o qué casi, no haces, no? sí, a Guillermo del Toro casi le censuran las brujas porque tenían 3 dedos. Entonces creo que más o Ay, menos, ¿es en serio? sí, 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 No manches. él y Anne Hathaway tuvieron que salir a pedir disculpas por hacer a las brujas con tres No dedos. manches, o sea, una Entonces, disculpa por tener esta idea, lo siento. es No que se vayan a ofender, no manches. consideraban que era ofensivo para las personas, pues, que tenían, ya no sé ni cómo decirlo, discapacidad Pero es bueno, justamente por eso, Discapacitades. o sea, capacidades diferentes. No sé, bueno, el punto es que discapacidad. entiendo tu comentario. A ver, yo creo que hubiera sido muchísimo más interesante si la villana de la película en general fuera la madre. Sí, sí se ve que ella la empuja a esto, Pero para mí pero sería muy obvio, perdón que te interrumpa. Si hubiera sido la mamá, yo diría, es que ya me lo venían cantando desde antes. O sea, sí, de en que este la mamá era la mala. Qué pelea o qué de malo tiene la idea de la maldad en sí? O sea, yo no lo comprendo. O sea, ¿qué tiene de malo que una persona nazca mala? Y que, o sea, haciendo lo que sea. O sea, No, no, lo que dice Abel es que no sea malo, sino que es un cliché que en el cine lo usan como para decir, esta es la salida fácil, rápido, y el malo es el loquito. pero es Eso que Pero no, a mí se ella me no hubiera era hecho más bruja. cliché la mamá, no, Ajá, y más ajá, cliché era la mamá. de hecho. Ella es una sí, víctima bajo al este El problema no es formato, el cliché, el problema no es el cliché, el problema es que encasillan a un sector de la población vulnerable en un cliché que Pero, lo ajá, pero desde el vuelve principio lo están cristiano. encasillando como en ese sector vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí ella no tenía ningún retraso, ninguna deficiencia No, mental. Sí, de pero hecho. Simplemente abiertamente estaba dicen siendo que tiene, víctima de otra persona. La que abiertamente dicen que tiene estaba un mal era trastorno la límite de mamá. personalidad y ese es un trastorno que sí existe. ¿El Cuando trastorno ustedes de qué? trastorno límite de personalidad sale en la película. Ah, Esta ok, mujer sí. tiene un trastorno límite de la personalidad, por eso quiere matar. Y eso, pues a mí me parece ofensivo porque hay personas que, eso sí existe, hay personas que Claro sí que lo existe. padecen y obviamente esas personas no son asesinas. Entonces, es a lo que voy, o sea, es como si dijeran, el malo es el mexicano porque es narco y es pobre. O sea, Mm. tú ves ¿sabes? eso y dices, Creo no, no, creo que más bien es también en parte porque de alguna forma quieren justificar y sí cae en el cliché de que el enfermito, bueno, del que tiene algún problema mental va a ser el asesino. por eso te digo que es un cliché muy propio de Hollywood que bien pudieron haberse saltado de muchas formas, porque estamos en un terreno sobrenatural, estamos en un terreno de ciencia ficción, entonces pudieron pasar muchas cosas. Entonces, cuando hicieron eso, yo dije, ay, agarraron lo peor de Hollywood y lo usaron en su película. Más bien ese fue mi pleito. Eso fue lo que dijimos desde el principio, ¿no? Que el güey perdió las patas, digo,
las patas perdieron el piso y Ujú. se convirtió muy Hollywood, la película que pudo haber sido muy buena. Pero Hollywood chafa también. Sí, Hollywood Puede chafa. puede haber sido de estilo americano, pero con otro enfoque, digamos, más inteligente o algo así. Por lo que yo comentaba era que si hubieran utilizado el personaje de la mamá, no bajo este formato de la película, o sea, reconstruir el guión, sobre todo el segundo acto y el tercero, bajo la idea de que la mamá es la verdadera villana, creo que hubiera sido muy interesante. A lo mejor sí es un cliché más, pero no me agradó mucho que al final ya hasta terminaron siendo como un team up, ¿no? O sea, ellas dos contra la niña y así como que no sé, eso a mí sí me brincó mucho. Y nada más por comentar algo, sí los personajes que nacen siendo malos son muy buenos y cuando están muy desarrollados impactan muy bien, como Sadako en Ringu. La verdad es que cuando yo vi esa película, yo estaba esperando que la rescataran del pozo de veras, porque yo pensé que era un fantasma amigable, no estaba familiarizado con las películas asiáticas, y de repente le dice el niñito, oye, pero ¿por qué la liberaste si es mala? Y me sorprendió muchísimo. Creo que ese es un villano o un personaje que nace siendo malo y que está muy bien manejado, ¿no? O sea, es para que se den un ejemplo de la otra cara de la moneda cuando estás haciendo las cosas bien. Yo, por ejemplo, yo no me imaginé que esta chica era la mala. O sea, probablemente yo dije, es que la mamá es la mala, ¿no? O sea, de Ujú. repente yo sí sentí el giro, el cambio. O sea, porque yo dije, no más, son súper amigas. O sea, ¿cómo va a ser mala ella? O sea, cuando dieron el giro fue que dije, ah, bueno, pues. Es que si no abres un debate, ¿no? Entonces de pronto es, o sea, a lo que voy es, bueno, entonces el malo no tiene derecho a tener ninguna deficiencia mental. Sí, ¿Saben qué hubiera exacto. estado padre? Que Entonces, el es mala, O una sea, los cosa, asesinos seriales son eso. o sea, también ya es caer en el límite de la cristalidad para mí. Exacto, exacto. Yo también opino lo mismo. Yo honestamente no lo veo tan mal, pero pues ahora sí que cada quien, digo, porque digo Jason y demás, digo, no creo que hayan estado muy coherentes, ni siquiera yo lo estoy, entonces, hubiera estado bien padre que la mala fuera la chica del futuro. eso hubiera estado muy bueno, eso a mí me hubiera De encantado. hecho, de hecho yo creí, Estaba esperando que pasara eso. yo creí que ella era la mala en algún punto, porque cuando ella dice, es que no fue tu mamá la que dejó abierto el gas, fuiste tú. Yo dije, pues eso yo ya me lo imaginaba y después pensé, bueno, ya habían pasado muchas cosas y ya sabía que no era la mala, pero yo pensaba que le iba a poner trampas cuando se pone a investigar accidentes serios que hubo en el pasado como para echar a la otra ahí que se muriera. Yo creí que estaba jugando con ella nada más para, Entretenerse. ajá, desde el futuro iba a matar a una persona en el pasado. Le dije, no mames, qué chido. Y de repente dije, ah. Que sí, le faltó carácter, muchísimo carácter, sí. Pero en general está padre, porque es como, bueno, es algo que no es que no se haya visto, se ha visto muchísimas veces, pero no en un género de, y te voy a matar desde 1994 hasta el año 2021. Sí. Ahí te va la piedra. Ahí te Usando va un la piel. teléfono. Espérala. Bueno, y ya vámonos con Ghost Mansion para terminar esta película que se estrenó este año. Eh, Como les comentaba, pequeños cortos de terror que se entrelazan y tienen en común esta edificación donde todas suceden. Eh, Fue una grata sorpresa. Yo la verdad es que la encontré y por su alta valoración, pues decidí verla y me gustó tanto que pues dije, pues vamos a poner en el programa. No es extraordinaria la película, no es así como que digas lo mejor del año en terror, eso se lo reservo a Halloween, pero creo que es una propuesta bien realizada. No me gustan mucho las películas que tratan de unir varias historias como cortometrajes del género que sean, porque a veces siento que se quedan demasiado cortas o no explotan bien a los personajes, de repente los personajes dan para más y siempre los directores van a querer tener el mayor tiempo posible para contar sus historias. Eso es de ley. Pero bueno, aquí lo que funciona es que las historias están muy bien desarrolladas para que
quepan o se logren desarrollar dentro de estos pequeños lapsos de tiempo, porque de hecho toda la película creo que son 6 historias, ¿no? Entonces, pues sí son muy cortitas, pero no pierden fuerza por esto. Son historias interesantes que te capturan y que además tienen desenlaces pues muy asiáticos, ¿no? Que eso se lo aplaudo mucho a la película. ¿Cómo la vieron? Está bien chido porque es como, oye, ¿sí es cierto que ahí en tu vecindad te espantan? Puta, déjate cuento, la del 7E, te voy a contar qué le pasó a esa familia. Y luego a la del 4B, y luego a los cabrones que viven en el 9º piso. No, acá en la unidad habitacional espantan bien duro. Es esa película como la que, oye, vamos a contar historias de terror en Halloween, ¿no? Vamos a Ahí en contar, la CTM, ándale, así, pero ahí está padre, espantan, en Huachotla. pero está bien padre porque son las historias de terror de esa unidad habitacional y son de que les pasan a este departamento y a esta familia y a este tipo que vivía acá y todas tienen que ver con algo al final. Y más que como dice Daniel, que son como el güey que le está contando las historias al otro güey, bueno, el conserje que le está contando las historias a este reportero que quiere investigar, más que sea como un montón de historias diferentes, todas tienen que ver una con la otra y no nada más en que todos viven en la misma unidad habitacional embrujada. Todas se unen como en Amores Perros, que todas las historias a consecuencia de algo con una con la otra pasó otra cosa. Entonces no es tan como eso, no es como VHS, la película de VHS, que son como un montón de cortitos de varios directores, o como la película de La Dimensión Desconocida, que también son 4 grandes directores que hacen una película muy difícil de hacer. Este es un solo director contando varias historias dentro de una película que estructura toda su historia con estas historias chiquitas, y todas tienen que ver con algo. Sí, Está, está muy interrelación. Sí, pero está, o sea, está muy padre como le hicieron. No es super película, no tiene super efectos especiales. La verdad es que, sí, como dice Daniel, le echaron muchas ganas y usaron todo lo que tenían, lo hicieron bien, pero con lo que tenían, no tenían más que eso. Pero la verdad es que no necesita los efectos especiales, no necesita los Ujú. efectos digitales. Los actores hacen un gran trabajo, la dirección es un buen trabajo y la historia, el guión está muy bien hecho, está muy padre, entonces realmente está muy entretenido y muy de acuerdo para un maratón de Halloween, por ejemplo. Además de que está súper cortita, ¿no? Apenas hora y media, Hora Un 40. poquito más. hora 40. Sí. Pero es muy común en, hacer este tipo de como recopilados de historias, pero se prestaban mucho para series. O sea, por ejemplo, Japón tiene una que se llama Terror no sé qué y son como 1000, son 50 y tantos capítulos, pero son muy chiquitas, ¿no? Y también se hizo alguna vez la trilogía Stream de que eran como directores haciendo 3 historias en una peli, pero no tenían esa como relación de girar alrededor de un mismo escenario, ¿no? O de un mismo mundo, como es esta. Porque esta sí, al final de cuentas, hasta hay un punto en el que todos los personajes se relacionan, ¿no? O sea, si hay una escena en donde todos se conocen o se pueden visualizar entre ellos, pues, mínimo los personajes principales. Está muy entretenida, está muy cortita, muy divertida. A mí lo que me impresionó, la verdad, es que me asustó. O Casi no sea, pasa. sí, ajá, o sea, yo decía, ¿por qué estoy sintiendo ñañara si ya sé, o sea, ya sé qué está pasando, ¿no? O sea, ya lo he visto, o sea, como que intentaba racionalizar, pero entre la música, la idea que te plantea, cómo maneja la cámara, o sea, sí me daba como este sentimiento de miedo, ¿no? De que me va a asustar un poco. Y hace mucho que no me pasaba, honestamente. Entonces, sí, o sea, yo veo una película de terror y me da risa, ¿no? Entonces, creo que sí, a mí sí me asustó y me gustó bastante por eso. Creo que lo lograron, o sea, no exagerando ni efectos, no exagerando monstruos ahí de la nada, sino esta forma de contarlo da miedo. Está padre. Es que parece mucho como esas leyendas que, no, pues te voy a Ajá. contar una historia de cómo embrujan acá en mi barrio. Entonces,
todos hemos vivido o pasado por alguien que nos dice, te voy a contar la historia de cómo está embrujado acá por mi casa, ¿no? Y además la locación, híjole, qué locación tan magnífica se consiguieron. Es muy, los asiáticos, sobre todo, bueno, coreanos, chinos, japoneses, viven en lugares muy, muy pequeños, muy hacinados, muchísima gente en un edificio muy grande con espacios muy pequeños entre ellos, ¿no? O sea, ellos ocupan un espacio muy pequeño y hay muchísima gente ahí. Entonces, esta historia de terror se desarrolla en este complejo habitacional. Es un edificio muy grande, muy, muy grande, con departamentos chiquititos. La gente vive literalmente una pegada a la otra y aún así te logran encerrar en ese espacio sin que el de al lado escuche lo que te está pasando. Y te está pasando una historia de fantasmas demoníacos y al lado te está pasando otra. Entonces es la historia de cómo está pasando una en este departamento y en el de al lado está pasando algo distinto. Y está muy padre que tú piensas, híjole, es que yo he estado muchas veces en lugares así. Mi abuela vivía en un lugar así, o tengo amigos que todavía visito un lugar así, o el primer departamento fue un lugar así. Y dices, híjole, sientes esa vibra y esa ñañara muy familiar a lo que todos hemos podido vivir en un lugar como este. Está padrísima la locación. O sea, creo que lo que a mí más me gustó, esa atmósfera real que tiene como de, te voy a contar la leyenda de mi pueblo, te voy a contar la leyenda de lo que asustan acá en mi colonia, ¿no? Bueno, pros y contras de esta película. Creo que es un muy buen guión, es una muy buen argumento, está muy bien contado, como dicen. Utiliza, se agarra de pequeños elementos para construir el terror y creo que lo logra de buena manera. Es interesante que lo haga así. Contras, pues siento yo siempre he comentado que la computadora, el CGI, no funciona para el género de terror. Debe de usarse de manera complementaria, no como una creación. Creo que aquí está, o sea, no es un error tan grave, está metida lo justo, pero de repente brinca demasiado. Hay cosas que yo creo que hubiera sido más económico realizarlo con maquillaje o con prostéticos que con computadora y hubieran funcionado mejor. Como el final. Por eso comento yo que esto es una contra, porque sí se vio la intención de recurrir al CGI, que es la composición por computadora, y la propuesta, o bueno, la opción de usar diseño de arte o maquillaje estaba ahí y es mucho más económica y creo que hubiera funcionado mucho mejor en esta película. Y bueno, a mí la historia que más me gustó es la segunda, que es de una mujer que está saliendo con un hombre casado y el terror que se maneja en esta historia es más como psicológico porque el hombre pues termina asesinando a su familia y va a esconderse con esta mujer. Híjoles, lo manejan muy padre. Son cosas, son detalles que en los que los asiáticos son expertos y ves esta historia, cómo cierra esta historia y sí te deja así como muy impactado. No es, visualmente no es la mejor, pero me gustó muchísimo cómo la contaron y la actuación de esta mujer. Creo que bueno, la película no es mala, pero esa secuencia, esa historia en particular, creo La que del baño. sobresale muchísimo. ¿Tú cuál? La Ah, del sí, la, baño. la, la secuencia La final escena del del baño. baño. Sí, que Sí, no está, mames. me sorprendió muchísimo. No, no Sí, quiero adentrarme de más a mí me yo gusta sí que quiero vean las spoilear. Ah, no. películas, pero sí, véanla, esta segunda secuencia vale muchísimo la pena, pero a ver a ustedes cuál les gustó y por qué. A mí me gustó mucho la primera. La La del- primera, se las voy a spoilear, la verdad es que ya de aquí para acá son spoilers, aquí que si le quieren parar, párenle para que no se las queme toda. Pero la primera se supone que en este edificio embrujado, bueno, no te dicen por qué está todo embrujado, porque son diferentes tipos de fantasmas o diferentes monstruos o situaciones. Pero al principio te dicen que antes era un orfanato en el que una vez hubo un incendio, a ver si quieres tachar de esto de clichés, chafa, pues está ahí, no importa. Pero ni siquiera es la razón principal de toda la película, nada más de esta historia. Y dice que era un orfanato que hubo un incendio y se quemaron muchos niños. Ujú.
Entonces un escritor que odia a los niños, literalmente odia a los niños, un escritor que además es muy exitoso, se muda a este departamento para huir de su madre y de su hijo. No te dicen por qué razón no tiene esposa o su esposa no está con él, lo que sea. Y sabes que su mamá vive con él y que cuida a su nieto, ¿no? Al hijo de este señor. Y deja a su hijo abandonado con su mamá y se va a escribir su novela en un departamento que renta en este edificio. Pero desde que llega, está escuchando ruidos de niños. Y le dice que hay niños aquí abajo y el güey que le está vendiendo el departamento no le quiere decir nada porque además es un charlatán que también quiere estafarlo y venderle la joya de oro cuando es una posibilidad. Y él termina rentando el departamento, pero es atormentado por los fantasmas de los niños. Me recordó mucho a la historia de Guillermo del Toro, del Espinazo del Diablo. Va un poco parecida por ahí, pero ahí era un niño vengador, un fantasma que estaba buscando justicia. Aquí todos los niños son malvados y diabólicos, y le empiezan a hacer travesuras y lo empiezan a atormentar de maneras muy... ¿Cómo se llama? ¿Poltergeist? Poltergeist. Poltergeist. Sí. Ajá, empieza a tener un poltergeist con los niños, pero nada más lo atormentan a él, viendo muchas personas viviendo en todos los demás departamentos, nada más lo atormentan a él, como que saben que es el güey que odia a los niños, y son los niños que van y tocan el timbre en Halloween y te avientan huevos en tu casa y así. Encuentra ese tipo de molestias, pero... Yo de niño. Pero cada vez más abusivos, y al final estos fantasmas demonios de niños, pues se lo echan, ¿no? Pero o sea, esa última escena, esa última toma de esa historia, la verdad es que yo ya sabía que iba a pasar, pero no me esperaba verla, o sea, ¿lo spoileo? ¿Sí? Sí. Bueno, lo único que hacen es que en lugar de que salga un niño, salen todos los niños quemados, hacinados en un cuartitito chiquitito. Es un cuartito más chiquito que en el que estoy yo, que miren, aquí llega mi mano y aquí ya toqué la pared. Están hacinados en ese cuartito un montón de niños quemados, con cara de demonios, sin ojos, con el pelo así como pues, infernal, ¿no? Se ven infernales, esa es la palabra. Una escena toda roja, pero además tú estás esperando verlos porque él ya está siendo atormentado en todo su departamento y sabe que tiene que llegar a ese cuarto donde están. Los otros niños lo estaban empujando para llegar ahí. Cuando abre la puerta y entra, obviamente sabes que los vas a ver, pero no te esperas verlos parados en el techo a todos. Y está padrísimo cómo el güey entra y están todos los niños parados en el techo sin ojos viéndolo y ya sabes que se lo echaron, ¿no? Nada más esa toma de verlos parados en el techo fue lo suficientemente impactante para decir, no, ma, qué chico. Esta sí es una historia de fantasmas malditos. Estos fantasmas sí matan. No son como esos fantasmas que nada más te vuelven loco y provoquen que te suiciden. No, estos fantasmas sí matan. Son un montón de niños diabólicos parados en el techo. No, se rifaron bien fregón. Esa toma, nada más esa toma, todo valió la pena para esa toma. Está muy padre. ¿Y tú, Jazmín, cuál fue tu favorita? La de la mujer loca. Sí, también. La de la mujer que sale con el esposo. Creo que la parte cuando es la escena del baño, ya ni modo de spoiler, o sea, crean como una dualidad en el tiempo, ¿no? Entonces de pronto hay uno adentro del baño y hay otro fuera con ella. Entonces, esa parte donde le dice, te dije que no le dijeras a nadie que estaba aquí, o sea, incluyéndolo a él. Pero antes, en la historia te van contando, o sea, si tú pones atención a los detalles, ya te contaron que este hombre no es un hombre, este hombre ya es un fantasma. El hombre se suicida. Entonces, si tú pones atención a esos detalles, sabes que ya, o sea, ella ya está, pero pues en otro nivel de realidad, ¿no? O sea, dimensión desconocida más allá. Entonces, esas incongruencias como o sea, que hacen como un cortocircuito con tu historia, con tu realidad, es lo que a mí me encanta, ¿no? O sea, porque ¿cómo es que, o sea, está pasando esto no debería estar pasando? Entonces, psicológicamente a mí eso me da mucho terror, o sea, sí me causa ansiedad. Entonces, Y no se esperaba eso.
No, y además tiene sexo con el fantasma, ¿no? O sea, todavía duerme con él y al otro día es cuando le pasan todas las cosas. Y dices, Ajá, no sé si tienen o solo duermen, pero la idea es que está ahí, ¿no? O sea, está ahí con un fantasma y no sé, o sea, aparte hay como varios planos, ¿no? O sea, hay como de Te realidad. presento a mi novio, el fantasma. Bañando mientras yo estoy, o sea, y aparte la parte en que le dice ella, es que te escucho hablar a ti desde el baño, o sea, y él está con ella. Entonces, eso es como esos que tienes, como feos, en donde de pronto hay algo que pasa que no te esperas, ¿no? Como un enano tocando tu puerta, tu ventana, algo así. O sea, cosas así muy ¿Te raras. ha pasado? Oye, Hay cosas muy raras, entonces. además está muy padre porque ella todo el día está escuchando la noticia de un güey que mató a su familia Claro. y no lo hila. De repente cuando llega este güey y pasa todo eso, hasta el final se da cuenta ella que el güey que mató a su esposa es él, pero todavía ni siquiera ahí cacha que se suicidó. Entonces, hasta que está en el baño bañándose y está repitiendo una y otra vez el güey la misma frase y le está diciendo lo Sí. mismo. Y de repente vuelve a llegar el otro por la puerta de la casa y es el mismo que está en el baño y además tú ves que se está bañando porque se ve atrás de la ventana, así como esas ventanas opacas de los baños, de las regaderas. Se ve ahí su silueta y se está bañando y él al mismo tiempo está parado junto a él y es cuando ella cae en cuenta que él es un asesino y además su reacción no es huir ni delatarlo, su reacción es protegerlo porque es su amante. Entonces lo que quiere hacer es huir con él y empieza, vámonos antes de que llegue la policía, vamos a empacarnos, vamos tú y yo, agarro mi dinero, nos vamos. Y el otro le dice, pero ¿quién está en el baño? Y entonces ella se queda bien choqueada de, ¿cómo diablos estás tú aquí? Y ahí está otro güey en el baño y eres tú. Y todavía ese güey se queda bien impactado junto a ella y dice, pues voy a ver, ¿no? Voy a ver quién está en el baño. Y cuando se va acercando al baño, ella cae en cuenta que ese güey ya está muerto. Y entonces voltea y pues ya ahora sí se la friega, ¿no? El fantasma. Está chido. Está padre eso. Está padre la historia. Bueno, estas son las recomendaciones de esta semana de Échale Cácaro. Las tres películas, la verdad es que son buenas. Yo considero que la mejor es la de The Host, porque pues, es la más cerca a convertirse en un clásico del cine asiático de terror. No, y general, ¿no? Bueno, Esta es una película que la verdad es que en cualquier parte del mundo yo creo que vas, alguien la ha visto, han oído hablar de ella. Igual no tiene el nivel de promoción que tuvo Tiburón en su momento, pero es un clásico del cine. O sea, ujú. no porque no sea americana, no, es un clásico del cine. Y bueno, a lo mejor la llamada, el teléfono, perdón, no es tan interesante como las otras dos, pero está ahí, está en Netflix, está palomera, está entretenida y pues al final Ghost Mansion creo que es buena, creo que también igual en un nivel palomero, no es la superproducción, pero sí es recomendable, sobre todo en estas fechas y si van a armar su maratón de terror, sobre todo porque es cine asiático, es lo que les comentaba al principio del programa, es una cultura muy ajena a nosotros que nos presentan estas tramas que a lo mejor no se ven tanto de este lado y se vuelven, pues tienen como que ese caché, ¿no? Extra para nosotros por ser tan diferentes a esa cultura. Son Y creo historias que, más frescas para nosotros. ajá, exacto. Entonces, por ese sentido, además de que es una película de este año, creo que sí cae bien, sobre todo pues en generaciones más jóvenes, ¿no? Creo que les va a gustar bastante. Más chavos. Está bien como cuento para antes de dormir. Vale, ahí están las recomendaciones de Échale Cácaro para esta semana, The Host, Ghost Mansion y El Teléfono.